el fiscal del caso Azagra, David, el hermano de Pedro Sánchez, no se abstiene ni se inhibe, sino que está de acuerdo en que se le empiece a investigar. Sí, efectivamente, tal como nos cuenta The Objective, el hermano, el hermanísimo, el querido y nunca suficientemente bien ponderado hermano de Pedro Sánchez, es decir, está siendo investigado. Pero es que además lo habitual es que en estos momentos los fiscales, siguiendo las consignas del fiscal general, es que automáticamente se opongan a las decisiones de los jueces en todo lo que afecta al hermano, en todo lo que afecta a Begoña y en todo lo que afecta, en definitiva, a nuestro querido, amado y nunca suficientemente bien ponderado Pedro el primero, el fangoso. Bueno, pues el caso es que en este caso el fiscal del juzgado en el que va a ser investigado el hermano de Pedro Sánchez ha decidido que avala que se investigue al hermanísimo. Es que la verdad, los delitos por los cuales posibles delitos por los cuales está siendo investigado son muy serios. Van desde la prevaricación, siguen por decir, el tema de los caudales públicos. Continúa con toda una serie de temas que le van a colocar en una posición muy difícil de no tener que sentarse a ser juzgado. Y aquí lo importante es que hasta ahora la Fiscalía, es decir, que seguía las consignas a pie juntillas del fiscal general, ya creen o ven, o por lo menos este fiscal ve, que va a durar menos que lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Porque efectivamente el fiscal general va a terminar siendo imputado por el delito de información indebida, de publicar información que no tiene derecho a publicar sobre personas privadas, y va a terminar en la sala del Tribunal Supremo siendo juzgado, por mucho que le jorobe, por mucho que le fastidie con J, por mucho que todos me entendéis, de que Pedro Sánchez le llame a los jueces, es decir, personajes indeseables. Pedro, el Poder Judicial es un poder independiente, te guste o no te guste, te valga o no te valga. Y el caso es que vamos a haber sentado a Begoña y vamos a haber sentado en los juzgados a tu hermano. ¿Por qué? Porque tú les has permitido, si no, además les has empujado, si no, además les has apoyado para que cometan cosas como las que han cometido. No se puede estar cobrando de la Diputación de Badajoz, no yendo a trabajar y además viviendo en Portugal y no haciendo la declaración de la renta en España. Todo eso, es decir, se ponen varios posibles delitos contra los diferentes estamentos nacionales, contra la hacienda pública, contra la Diputación de Badajoz, que por lo tanto significa malversación de caudales públicos. Y van a caer más gente. La gente que ha apoyado a tu hermano también se sentará en el banquillo. Bien. Esto es lo que os quería contar. Espero que os interese. Creo que es una magnífica noticia para que Pedro Sánchez se entere de que no puedo hacer de su capa un sayo, que no está autorizado a hacer lo que le dé la gana y que aquí los poderes seguimos siendo independientes, los judiciales y los que contamos las noticias. Así que espero que la noticia te haya merecido la pena, la compartas con tus compañeros, amigos y en tus redes sociales. No te olvides, síguenos y dale me gusta, porque es muy importante para nosotros que seguir creciendo en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo de Si el gobierno lo permite.